Millones de personas comienzan su día con un pensamiento silencioso que condiciona cada una de sus acciones: no soy suficiente. No lo verbalizan, pero lo sienten. Se refleja en cómo dudan antes de tomar una decisión, en la forma en que bajan la mirada al hablar con otros, en esa constante necesidad de aprobación que nunca termina. Este pensamiento no grita, pero domina. Se presenta como prudencia, como lógica, como realismo, cuando en realidad es un freno invisible que los mantiene en el mismo lugar. Napoleon Hill entendía que el obstáculo más grande en la vida de cualquier ser humano no es externo, no es la economía, ni el sistema, ni siquiera la falta de oportunidades. Es esa figura interna, moldeada por años de miedo, inseguridad y autocompasión, esa identidad débil que se arraiga en la mente y sabotea cada intento de progreso. Hill no promovía la lucha contra enemigos externos. Él enseñaba que la verdadera batalla está dentro de uno mismo, contra esa versión frágil que teme arriesgar, que posterga decisiones, que sobrevive en lugar de vivir plenamente. Durante la Gran Depresión de los años 30, un periodo donde la desesperanza y el desempleo cubrían Estados Unidos como una nube oscura, Hill escribió Think and Grow Rich. Mientras el mundo se derrumbaba, él ofrecía una visión contraria: el poder del pensamiento como motor de cambio. No hablaba de magia ni de optimismo ingenuo. Hablaba de una fuerza mental que, si se cultivaba, podía derribar las barreras más sólidas. Pero esa fuerza, advertía, solo se activa cuando se deja de alimentar a la identidad débil. Cuando se toma la decisión radical de destruirla. Muchas personas creen que avanzar es cuestión de acumular más información, leer más libros, seguir más consejos. Pero lo que Hill proclamaba era lo opuesto: avanzar implica soltar lo que ya no sirve. No se puede construir una identidad fuerte mientras se arrastra a la versión frágil del pasado, aquella que encuentra excusas para todo, que dice no es el momento, no estoy listo, quizá mañana, esa voz interna que no grita, pero que dicta las reglas de cada día. A veces esa debilidad se presenta en forma de procrastinación, otras veces como una búsqueda insaciable de perfección, que en realidad es una excusa para no empezar. También se manifiesta en la forma de victimismo: culpar a los demás, al destino, a las circunstancias. Una mentalidad débil siempre encontrará culpables, porque así evita tomar las riendas. Pero Hill enseñaba que cada individuo tiene el control de su vida si está dispuesto a asumir la responsabilidad absoluta. Incluso en las relaciones personales, esa versión débil se filtra en aceptar lo que no se merece, en mantenerse en vínculos tóxicos por miedo a estar solo, en callar lo que se debería decir. La debilidad se alimenta del conformismo. Se esconde tras frases como así soy o no puedo cambiar. Pero eso no es identidad, es resignación. Y la resignación es el alimento predilecto de la mediocridad. Hill enseñaba que el entorno influye, pero también insistía en que uno tiene el poder de decidir quién lo rodea. Si estás constantemente entre personas que no sueñan, que no se exigen, que justifican su estancamiento, inevitablemente te convertirás en uno de ellos. La identidad débil se fortalece cuando se ve reflejada en otros, pero también puede empezar a morir cuando te expones a quienes se niegan a vivir bajo sus reglas. Aceptar las propias debilidades no significa rendirse ante ellas, significa reconocerlas para luego superarlas. La aceptación sin acción es resignación. Y resignarse es lo mismo que declararse vencido sin haber luchado. Hill enseñaba que no hay progreso sin disciplina mental, que la transformación requiere decisión. No se trata de cambiar poco a poco, se trata de decidir con firmeza que esa versión antigua no puede seguir siendo parte del presente. Destruir esa identidad débil no es un acto de violencia, es una elección consciente. No se trata de odiarse a uno mismo, sino de dejar de proteger lo que ya no aporta. Es como derribar una estructura vieja para construir algo nuevo en el mismo lugar. Nadie construye un rascacielos sobre ruinas inestables. Lo primero es limpiar el terreno, quitar escombros, hacer espacio.
Y eso, aunque duela, es el comienzo real del cambio. Hill describía la mente como un campo fértil. Cada pensamiento es una semilla. Si siembras duda, cosechas temor. Si plantas determinación, cosechas resultados. Pero no puedes sembrar si el terreno está lleno de maleza. Por eso, el primer paso no es añadir más pensamientos positivos, sino arrancar los negativos de raíz, cuestionarlos, enfrentarlos, sustituirlos. Y no se trata solo de pensamientos. También hay que eliminar hábitos, comportamientos pequeños que parecen inofensivos pero que, repetidos, forman cadenas. La queja constante, la falta de puntualidad, la adicción a la distracción. Todos son signos de esa identidad débil que actúa por impulso y no por propósito. Erradicarla es un proceso que comienza con un solo gesto: decir no más. Nadie nace fuerte. La fortaleza es una construcción diaria. Es el resultado de elegir cada día lo que cuesta, lo que incomoda, lo que desafía. La identidad fuerte no sales de la zona cómoda. Aparece cuando decides actuar, incluso con miedo. Cuando haces lo correcto, aunque no tengas ganas. Cuando te enfrentas a tus propios patrones y los cambias. Uno por uno. El éxito no es una lotería, es una consecuencia. Y la primera condición para alcanzarlo es dejar de ser quien fuiste, soltar la vieja versión, quemar los puentes hacia la debilidad. Cortar lazos con el miedo, con la duda, con la pereza mental. Ese acto, muchas veces silencioso, es lo que separa a quienes simplemente existen de quienes realmente viven. La transformación real no ocurre cuando aprendes algo nuevo, sino cuando dejas de justificar lo que ya no quieres ser. Por eso, Hill no hablaba de evolución lenta, sino de decisiones contundentes, no de adaptarse al entorno, sino de moldearlo desde adentro. El primer paso es siempre interno. Siempre, la mente humana no distingue entre una amenaza real y una imaginaria. Reacciona del mismo modo ante un león que ante una crítica. La ansiedad, el miedo, la parálisis no dependen del peligro, sino de la percepción y la versión débil de uno mismo. Esa que Napoleon Hill nos invitaba a eliminar, vive precisamente de percepciones equivocadas. Se alimenta de interpretaciones distorsionadas de la realidad. Convierte un tropiezo en un desastre, un no en una humillación, un error en una sentencia. Pero todo eso no es más que ruido, ruido que se puede silenciar. El primer paso es observar, observar sin juicio. Detectar los momentos en que esa voz interna toma el control. Esa voz que susurra: no puedes, ya es tarde, te van a rechazar. Es en esos instantes donde la batalla se decide. No en grandes eventos, sino en lo cotidiano. En ese segundo en que decides seguir con tu rutina de siempre o cambiarla. En esa hora de la mañana en que eliges posponer la alarma o levantarte a cumplir tus compromisos. En esa conversación en la que decides hablar con firmeza o quedarte callado por miedo a incomodar. No se necesita una crisis para transformar la vida. Se necesita una decisión clara, una ruptura interna, un acto de rebeldía contra esa parte tuya que prefiere lo seguro a lo significativo. La identidad débil siempre va a pedir comodidad. Siempre te va a sugerir que descanses, que esperes, que dejes para después. Te va a vender paz temporal a cambio de frustración eterna. Y es ahí donde muchos caen. Porque confunden alivio con bienestar. Y no es lo mismo. El verdadero bienestar no es ausencia de esfuerzo, sino presencia de propósito. Es mirar el calendario y saber que cada día cuenta. Es cerrar los ojos por la noche con la conciencia tranquila de haber vivido con intención. Hill hablaba de definiteness of purpose, propósito definido como uno de los principios clave para alcanzar cualquier meta. Sin propósito, la vida se convierte en una sucesión de días repetidos. Una rutina sin alma, un tránsito sin destino. Pero un propósito no se encuentra, se elige. Y una vez que lo eliges, todo debe alinearse con él. Las decisiones, los hábitos, las relaciones. Nada escapa.
No puedes tener un propósito firme y seguir actuando como la versión débil que dudas tanto en dejar atrás. No se puede avanzar con el freno de mano puesto. Por eso, hay que revisar qué estás tolerando, qué estás permitiendo en tu vida que no suma. ¿Cuántas veces al día aceptas cosas que van en contra de lo que dices querer? ¿Cuántas veces te traicionas en silencio para evitar incomodidades pasajeras? La debilidad no se manifiesta con gritos, sino concesiones sutiles. Con cada no pasa nada que en realidad sí pasa. Con cada es solo una vez que se convierte en hábito. Eliminar esa versión débil implica establecer límites, primero, contigo mismo, no tolerar tus propias excusas, no justificar tus retrocesos, no permitirte seguir con actitudes que ya sabes que te alejan de tus metas. Luego, con el entorno, aprender a decir que no, a cerrar puertas, a dejar de buscar validación en quienes nunca han construido nada, a rodearte de exigencia, no de consuelo. Gil hablaba de la autosugestión como una de las herramientas más poderosas para cambiar la mente. Repetirse cada día frases cargadas de intención, visualizar el resultado deseado. Alimentar la mente con imágenes de éxito, pero advertía, no funciona si la acción no acompaña. No se puede convencer al subconsciente con palabras vacías. El cuerpo debe actuar en coherencia con lo que la mente afirma. Esa es la fórmula. Pensamiento más acción. La identidad fuerte no se impone desde afuera, se construye desde adentro, ladrillo por ladrillo. No es un cambio instantáneo, pero sí una decisión inmediata. Cada día ofrece oportunidades para demostrarte que ya no eres quien solías ser, no a los demás, sino a ti. Es en los pequeños momentos donde se consolida la nueva versión, cuando eliges leer en lugar de distraerte, cuando te alimentas con disciplina, cuando cumples promesas contigo mismo. Aunque nadie esté mirando, eliminar. Lo débil es también dejar de mentirse, dejar de exagerar los problemas, de amplificar las dificultades, de inventar historias para no actuar. La mente débil convierte obstáculos en muros. La fuerte los ve como desafíos. Todo está en la interpretación, y reinterpretar requiere atención. No se puede vivir en piloto automático y pretender resultados extraordinarios. Hay que estar presente, ver lo que antes pasaba desapercibido, corregir lo que antes se toleraba. También es vital aceptar que el entorno cambia cuando tú cambias, no al revés. Esperar que las condiciones mejoren para actuar es una estrategia de la debilidad, porque eso nunca ocurre. Siempre habrá razones para no comenzar, siempre habrá incertidumbre, pero la certeza no viene antes de la acción, viene después. Y ese es el secreto que pocos se atreven a aplicar, porque implica moverse sin garantías, apostar por uno mismo sin la fuerza de carácter se cultiva enfrentando lo que incomoda, asumiendo las consecuencias, decidiendo con firmeza incluso cuando otros no entienden. Y eso a veces implica incomodar, no a propósito, pero como consecuencia natural de cambiar. Porque cambiar es, en parte, romper expectativas. Y eso siempre genera resistencia. Pero no se vive para complacer, se vive para cumplir un llamado interno. Uno que solo tú puedes escuchar. Gil decía que cada persona es el amo de su destino, que lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero esa capacidad está reservada para quienes se atreven a cortar con el viejo molde. No se puede ser nuevo si se sigue actuando como el antiguo. No se puede alcanzar grandeza desde la inercia. Hay que tomar el martillo y romper el cascarón desde adentro. Ese martillo son tus decisiones, tus hábitos, tus elecciones diarias. Es lo que haces cuando nadie te ve. ¿Cuándo podrías descansar? Pero eliges avanzar. ¿Cuándo podrías rendirte, pero decides insistir? ¿Cuándo podrías repetir el patrón, pero eliges romperlo? Ahí, en esos actos silenciosos, es donde muere la versión débil y nace la fuerte. No necesitas motivación eterna. Necesitas dirección. Un norte claro. Una razón que pese más que cualquier excusa. Porque cuando el propósito es real, las dudas se debilitan.
Y cuando el compromiso es profundo, la identidad de Bill se desvanece. Esa es la esencia del mensaje de Napoleon Hill. No esperes cambios externos. Conviértete tú en el cambio. El silencio de la mediocridad suele disfrazarse de estabilidad. Muchas personas viven atrapadas en rutinas que no les gustan pero que conocen. Prefieren lo conocido, aunque duela, a lo incierto. Aunque prometa libertad. Esa elección pasiva es la que mantiene viva a la versión de Bill, porque no es necesario fracasar para no avanzar. Basta con conformarse. Basta con sobrevivir cada día sin desafiar ningún límite. Eso también es rendirse. Aunque nadie lo diga en voz alta, el conformismo no se anuncia con pancartas. Se instala lentamente en frases como no está tan mal, hay peores, al menos tengo algo. Es una forma sutil de renunciar al potencial. Hill alertaba contra ese tipo de pensamiento. Decía que la mayoría vive muy por debajo de lo que podría lograr, no por falta de talento, sino por falta de decisión. Porque decidir exige riesgo, y la mente débil huye del riesgo como si fuera veneno, pero la verdad es que el riesgo es inevitable. Incluso no hacer nada es arriesgado. Quedarse quieto también tiene consecuencias. Cada elección, incluida la omisión, construye un resultado. Entonces, ¿por qué no elegir conscientemente? ¿Por qué no dirigir la vida en lugar de dejar que simplemente suceda? Hill no hablaba de controlar todo, sino de asumir el timón, de dejar de ser pasajero en tu propia existencia. Y para asumir ese control hay que dejar de negociar con la comodidad, dejar de pedirle permiso al miedo, dejar de consultar con la pereza. Cada vez que dudas, la versión débil toma fuerza. Y cada vez que actúas a pesar de la duda, se debilita. Es una batalla constante, pero no caótica. Es un entrenamiento, una repetición diaria de acciones que reescriben tu identidad. Las personas exitosas no son inmunes a la incertidumbre, simplemente han aprendido a moverse con ella, a actuar sin garantías, a confiar en que el compromiso sostenido en el tiempo genera resultados. Hill llamaba a esto persistencia organizada, una cualidad que, según él, distinguía a quienes alcanzaban sus metas de quienes se quedaban en el intento. No era una cuestión de suerte ni de contactos. Era una cuestión de resistencia mental. La identidad débil es impaciente. Quiere resultados rápidos. Busca atajos. Se frustra ante el primer obstáculo. Por eso fracasa una y otra vez sin aprender. Porque no entiende que el éxito no es un momento, sino una construcción, una acumulación de decisiones correctas, mantenidas con disciplina. Hill insistía en esto: la constancia supera al talento, cuando el talento no se compromete. Y para sostener esa constancia es necesario revisar tus creencias, porque tus acciones siempre estarán limitadas por lo que crees posible. Si crees que no puedes, ni lo intentarás. Si crees que es demasiado tarde, ni empezarás. Si crees que otros tienen algo que tú no tienes, vivirás esperando una suerte que nunca llega. Las creencias son la base de toda transformación, y muchas veces las más destructivas son las que parecen más inocentes. Por ejemplo, creer que hay que sentirse motivado para actuar. Falso. La acción precede a la motivación, no al revés. Actúas y luego te motivas al ver resultados. Otro mito: pensar que necesitas más información. No. Lo que necesitas es aplicar lo que ya sabes. Y otro más: creer que debes esperar el momento perfecto. Ese momento no existe. Esperarlo es una excusa elegante para no hacer nada. Por eso Hill hablaba tanto del poder de la decisión. Una decisión firme tiene más poder que 1000 excusas. Una vez que decides, de verdad, todo cambia. Porque la energía deja de dispersarse. Porque dejas de negociar con la versión débil. Porque cada parte de ti comienza a alinearse hacia una sola dirección. Y eso genera momentum. Un impulso que, si no se detiene, se convierte en fuerza imparable, pero esa decisión debe renovarse cada día. No basta con decidir una vez. Hay que recordarla cuando el cansancio llegue, cuando la duda golpee, cuando los resultados tarden. La disciplina no es rigidez.
Es amor propio en acción. Es elegir lo que más te conviene a largo plazo. Aunque cueste en el corto, es saber que decir no a ciertas cosas hoy es decir sí a la vida que deseas mañana. También es fundamental entender que eliminar la versión débil no significa eliminar la compasión. No se trata de ser cruel contigo mismo. Se trata de ser exigente, de exigirte porque sabes lo que vales. Porque entiendes que ya no puedes seguir dándote menos de lo que mereces. Hill no promovía el castigo, sino la conciencia. Una conciencia despierta que no tolera lo que antes aceptaba por costumbre. Esa conciencia también implica responsabilidad. No culpar a otros, ni a las circunstancias. Asumir que todo lo que toleras se convierte en parte de tu realidad. Que lo que no enfrentas se perpetúa. Que lo que no corriges se repite. Ser responsable no es cargar con culpas, es recuperar el poder. El poder de cambiar lo que sea necesario. Empezando por ti, la transformación no ocurre en público. Comienza en privado, en la forma en que te hablas cuando fallas. En las decisiones que tomas cuando nadie te observa. En el tipo de pensamientos que eliges alimentar. Todo eso define tu carácter. Y el carácter es lo que sostiene cualquier éxito. Sin carácter, todo se derrumba tarde o temprano. Hill afirmaba que cada persona tiene dentro de sí un poder incalculable, pero ese poder está dormido en quienes han hecho las paces con su debilidad, en quienes viven esperando señales, aprobaciones, permisos. Despertarlo implica incomodarse, salir de lo habitual, romper esquemas. Y eso no es fácil, pero es liberador. No hay crecimiento sin dolor. Pero tampoco hay satisfacción real sin esfuerzo. Lo cómodo aburre. Lo fácil vacía. En cambio, lo desafiante llena. Porque revela de qué estás hecho. Porque te conecta con tu esencia. Porque elimina la falsedad y deja lo auténtico. Y en ese proceso, la versión débil desaparece. No porque la hayas odiado, sino porque ya no encaja con quien eres ahora. Ser fuerte no es no tener miedo. Es actuar a pesar del miedo. Es tomar decisiones difíciles. Es sostener la mirada cuando todos dudan. Es elegir tu camino aunque nadie lo entienda. Esa es la verdadera libertad, vivir sin traicionarte. No hay atajos en el proceso de convertirse en la mejor versión de uno mismo. Cada paso cuenta. Cada caída enseña. Cada victoria, por pequeña que sea, confirma que vas en la dirección correcta. Y cada acto de coraje, aunque invisible para los demás, fortalece la estructura interna que sostiene tu evolución. Muchos buscan fórmulas mágicas, secretos rápidos, métodos infalibles que prometan transformar la vida en 30 días. Pero esa urgencia es parte del problema. La versión débil vive de expectativas irreales. Quiere todo sin pagar el precio. Quiere resultados sin esfuerzo, busca reconocimiento sin construir valor, y ese enfoque solo conduce a frustración, porque en el fondo lo que realmente vale no se obtiene fácil, se conquista. Napoleon Hill enseñaba que el éxito no es cuestión de suerte, sino de ley. Una ley basada en causas y efectos. Si plantas compromiso, cosechas resultados. Si cultivas disciplina, obtienes libertad. Si alimentas tu mente con pensamientos fuertes, tu vida refleja fortaleza. Pero si riegas la duda, crece la parálisis. Si mantienes relaciones tóxicas, tu energía se diluye. Si toleras el caos se multiplica. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente, de actuar con intención, de saber por qué haces lo que haces, de revisar tus hábitos, tus decisiones, tu entorno. Porque todo comunica. Cada elección envía un mensaje al universo y a ti mismo sobre lo que estás dispuesto a aceptar. Si actúas desde la fuerza, atraes poder. Si actúas desde la debilidad, todo se convierte en amenaza. Hay una gran diferencia entre tener miedo y dejarse gobernar por él. Todos sienten miedo, pero no todos obedecen esa emoción. El miedo no desaparece. Se transforma cuando lo enfrentas. Cuando no lo dejas decidir por ti, cuando avanzas a pesar de su presencia, ahí,
Justo ahí es donde muere la versión débil, no por ausencia de temor, sino por la firmeza de tu propósito. Y ese propósito debe ser más grande que tu comodidad. Debe impulsarte a hacer lo que incomoda, lo que exige, lo que desafía. Hill hablaba del deseo ardiente como el primer paso hacia cualquier logro, no un deseo superficial, sino una determinación que arde desde dentro, que quema las excusas, que transforma el quizá en ahora, que convierte la intención en movimiento. Ese deseo solo se activa cuando conectas con una visión clara, una imagen poderosa de quién quieres ser, de qué quieres aportar, de cómo quieres vivir. No una fantasía, sino una convicción. Una visión tan fuerte que te saque de la cama cuando no tengas ganas, que te mantenga en movimiento cuando todos se detienen, que te recuerde cada día porque vale la pena decir no a la versión débil. Pero, para mantener esa visión viva, necesitas proteger tu entorno. ¿No todo el mundo puede acompañarte en ese camino? Habrá quienes se sientan amenazados por tu cambio, quienes prefieran la versión de ti que dudaba, que se quejaba, que buscaba aprobación. Porque esa versión los hacía sentir cómodos. Pero crecer implica incomodar. Primero a ti, luego a los demás. Y eso está bien. Es parte del proceso. No tienes que explicarte, no tienes que justificar tu evolución. Tu vida hablará por ti. Tus resultados demostrarán que valió la pena. Pero mientras tanto, el camino exige silencio, enfoque y determinación. No necesitas aprobación externa. Necesitas coherencia interna, una coherencia que se construye al elegir cada día el camino difícil, pero correcto. También es importante entender que no todo será lineal, habrá días de duda, de cansancio, de retrocesos. Y está bien, la fuerza no se mide por la ausencia de caídas, sino por la rapidez con que te levantas. Hill enseñaba que cada fracaso es una lección disfrazada, una oportunidad para reajustar, para corregir el rumbo, para fortalecer tu determinación. La versión débil ve el error como evidencia de incapacidad. La versión fuerte lo ve como retroalimentación, como parte natural del proceso, no como sentencia, sino como impulso. Por eso es vital aprender a reinterpretar las experiencias, a no dramatizar los tropiezos, a no personalizar el rechazo. Todo es parte del aprendizaje. Todo construye si sabes mirar. Una mentalidad fuerte no nace, se entrena. Y ese entrenamiento ocurre cada vez que eliges el compromiso sobre la excusa, cada vez que te responsabilizas en lugar de culpar, cada vez que ajustas tus acciones para alinearlas con tus metas. No se trata de motivación constante, se trata de hábitos consistentes, hábitos que reflejen quién decides ser, no lo que sientes en un momento. Y uno de esos hábitos esenciales es la autoevaluación. Detenerte a observar si estás avanzando, si tus días están alineados con tus objetivos, si tu tiempo se invierte o se gasta. Porque el tiempo no perdona. Lo que no usas a tu favor se convierte en deuda. Cada minuto puede ser una semilla o una pérdida. Tú decides. Otra práctica poderosa es rodearte de estándares altos, de personas que te exijan crecer, que te hablen con verdad, que no alimenten tu debilidad, sino tu fuerza. Hill hablaba de la mente maestra, un grupo de personas con visión, ambición y valores firmes. No se trata de cantidad, sino de calidad. Una sola conversación con alguien que piensa alto puede cambiar tu perspectiva para siempre. Pero no esperes encontrar ese entorno si no eres parte de él. Primero conviértete tú en ese tipo de persona, sé exigente, disciplinado, inspirador, y el entorno correcto llegará. Porque lo semejante se atrae, porque lo que emites es lo que regresa. Si vibras en fuerza, atraerás fortaleza. Si sigues justificando tu debilidad, te rodearás de lo mismo. No estás condenado a repetir tu historia. No estás atado a lo que fuiste. No eres tu pasado, ni tus errores, ni tus límites aprendidos. Eres lo que decides construir desde hoy. Lo que elijas pensar, actuar y sostener. Y eso comienza con un compromiso profundo, eliminar todo rastro de la versión débil. No con odio, sino con determinación.
con la convicción de que mereces una vida vivida desde tu máximo potencial. Y ese compromiso se renueva a diario. No, es un impulso pasajero. Es una filosofía, una forma de estar en el mundo, una actitud ante cada desafío. Es mirar la vida a los ojos y decir, no voy a conformarme, porque sabes que tienes más, que eres más, que fuiste creado para algo más grande que sobrevivir. Vivir por debajo de tu potencial no es humildad, es negación. Negación de tus talentos, de tu visión, de tu responsabilidad con aquello que puedes crear. Cada ser humano tiene dentro de sí un poder que espera ser despertado, no por casualidad, sino por elección. Pero ese despertar solo ocurre cuando dejas de justificar la permanencia en una identidad limitada, cuando decides, de una vez por todas, dejar de proteger tu versión débil. La resignación no es un accidente. Es una construcción lenta. Se va formando con cada excusa aceptada, con cada sueño postergado, con cada decisión tomada por miedo en lugar de convicción. Es un proceso silencioso, casi imperceptible, que te entierra en una rutina sin alma. Una rutina donde los días se repiten, pero tú no avanzas. Donde las semanas pasan, pero tus resultados no cambian. Y eso desgasta, apaga, mata lentamente, pero hay algo que nunca se pierde del todo, la capacidad de elegir. En cualquier momento puedes parar, mirar tu vida con honestidad brutal y decir, esto no es lo que quiero, esto no es lo que vine a hacer. Esa frase, si la sostienes con acción, puede ser el inicio de una transformación radical. No necesitas que el mundo cambie. Necesitas cambiar tu compromiso contigo mismo. Napoleon Hill fue claro, el éxito no es privilegio, es consecuencia. Consecuencia de cómo piensas, cómo actúas, cómo enfrentas la adversidad. No se trata de tener suerte ni contactos. Se trata de tener visión, propósito y, sobre todo, voluntad inquebrantable. La voluntad de mantenerte firme cuando todo parece ir en contra. La voluntad de avanzar, aunque no tengas aplausos. La voluntad de convertirte en la persona que tu meta exige. Esa voluntad nace del carácter, y el carácter no se hereda. Se forja. Se forja cuando haces lo correcto sin necesidad de testigos. Cuando te exiges más, no porque te falte amor propio, sino porque lo tienes en abundancia. Porque entiendes que mereces una vida extraordinaria y no vas a conformarte con menos. Y para vivir así, no puedes permitirte seguir cargando a tu versión débil. Esa versión no es un defecto. Es una construcción antigua. Nació de heridas, de experiencias mal interpretadas, de creencias que nunca cuestionaste. Pero ya no es útil, ya no te sirve. Es una piel que debe caer para que puedas crecer. No con odio, sino con compasión firme, con la claridad de que honrar tu pasado no significa vivir encadenado a él. Cada vez que repites un patrón que te aleja de tu visión, estás reafirmando tu identidad antigua, y esa repetición no es inocente. Es una declaración, una que le dice a tu mente, esto es lo que soy. Por eso, cambiar requiere interrupción, cortar el ciclo, hacer algo diferente. No porque sea cómodo, sino porque es necesario. Porque, si no cambias tus acciones, tus resultados seguirán siendo los mismos. Y cuando los resultados no cambian, el alma se cansa. No por falta de capacidad, sino por exceso de incoherencia. La mente sabe cuando estás traicionando tus propios valores. Lo siente. Lo grita en forma de ansiedad, de insatisfacción, de vacío. No es un castigo, es un mensaje. Un mensaje que dice, hay algo más para ti. Pero no lo estás eligiendo. El momento de actuar no es cuando te sientas listo. Es cuando entiendas que no puedes seguir igual. La preparación es un mito si no está acompañada de acción, porque la mayoría ya sabe lo que debe hacer. Ya ha leído los libros, ha escuchado las charlas, ha reflexionado 1000 veces. Lo que falta no es información, es determinación. Y esa solo nace cuando decides que tu versión débil ya no puede tener espacio en tu vida. Eliminarla implica más que pensar diferente. Implica vivir diferente. Asumir el control de tus mañanas.
de tus decisiones, de tus emociones, significa dejar de reaccionar y empezar a crear, dejar de esperar y comenzar a provocar. Porque la vida no responde a los deseos pasivos, responde a los actos valientes, a los movimientos decididos, a las elecciones alineadas con un propósito claro, y ese propósito no puede ser vago, no puede ser quiero ser feliz o quiero estar bien, tiene que ser concreto, medible, específico. Porque solo lo que se define se puede construir, y una vez que lo defines, todo en tu vida debe girar alrededor de eso. No hay espacio para contradicciones. No hay margen para comportamientos que te sabotean. Las personas fuertes no son las que nunca caen, son las que han caído tantas veces que ya no le temen al suelo, saben levantarse, saben reajustar, saben que cada tropiezo es parte del camino, y lo transitan con humildad pero también con firmeza, con la certeza de que lo que construyen vale más que cualquier incomodidad momentánea. Por eso, el éxito no se mide en metas alcanzadas, sino en identidades superadas. Cada vez que actúas distinto, estás evolucionando. Cada vez que eliges el esfuerzo en lugar del atajo, estás ganando fuerza. Cada vez que te mantienes firme en tus principios, incluso en la dificultad, estás eliminando a la versión débil. No en teoría, sino en la práctica, en lo concreto, en lo cotidiano. Hill insistía en la importancia del enfoque, de no dispersarse, de no vivir saltando entre ideas sin dirección. El enfoque no es rigidez, es poder. Es saber decir no a lo que brilla, pero no construye. Es elegir menos distracción y más intención. Porque lo que haces con tu tiempo revela lo que realmente valoras. Y si valoras tu crecimiento, tu energía debe estar protegida con ferocidad. Eso incluye vigilar tu diálogo interno. Las palabras que usas para describirte, para hablarte, para definir tus límites. Porque tu mente escucha. Y lo que repites se convierte en verdad. No repitas lo que no quieres que crezca. No te hables como la versión débil lo haría. Háblate con respeto, con exigencia, con visión. Como alguien que ya no está dispuesto a seguir siendo menos de lo que puede ser. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas una razón poderosa para comenzar. Una razón que pese más que tus miedos. Que valga más que tus excusas. Que te recuerde quién eres realmente. Y esa razón está ahí, esperando que la mires, que la abraces, que actúes desde ella. Hoy puede ser el punto de quiebre. No porque algo mágico ocurra, sino porque tú lo decides. Porque te comprometes a dejar morir a la versión débil, a enterrarla con dignidad, pero sin nostalgia. Porque entiendes que no puedes llevarla contigo al futuro que mereces. Porque sabes que el precio del crecimiento es soltar lo que ya no encaja con tu grandeza. Una vida extraordinaria no se construye con promesas vacías, ni con buenos deseos. Se forja con decisiones incómodas, con hábitos exigentes, con renuncias necesarias. Y para alcanzarla, no hay espacio para la indulgencia con la debilidad. Porque esa versión que teme, que posterga, que se justifica, siempre buscará un argumento para detenerte. No importa cuánto hayas avanzado, si no estás atento, regresará. Por eso eliminarla no es un acto único, es una disciplina diaria. Napoleon Hill entendía que la mente tiene dos caminos, el control consciente o el abandono al piloto automático. Si no decides tú lo que pensarás, actuarás y sentirás, lo decidirán por ti las circunstancias. Y en ese abandono, la versión débil encuentra terreno fértil. Comienza con pequeñas concesiones, 5 minutos más de sueño, una tarea pospuesta, una conversación evitada. Y sin darte cuenta, esas mínimas decisiones se convierten en una dirección de vida. Esa dirección te aleja de tu visión porque la visión no se alcanza con teorías, sino con compromiso inquebrantable. La debilidad no soporta ese nivel de exigencia. Por eso crea argumentos para suavizar tu determinación. Frases como no pasa nada por hoy, ya he hecho suficiente. Mañana compenso, esas justificaciones no son inocentes. Son veneno disfrazado de lógica, porque cada vez que las aceptas, reafirmas que todavía estás dispuesto a negociar con tu límite inferior.
Y el límite inferior no es un número, es una actitud. Es todo aquello que toleras aún sabiendo que te aleja de tu meta. Cada hábito que sostienes por comodidad. Cada conversación que evitas por miedo. Cada decisión que postergas por inseguridad. Ahí, vive la versión débil. No en tus errores, sino en tu falta de confrontación con ellos, en tu silencio ante lo que sabes que debes cambiar. Pero hay una verdad que no se puede ignorar: cada vez que actúas con fuerza, esa parte débil retrocede. No desaparece de inmediato, pero se debilita, porque el músculo de la identidad fuerte se entrena con acción repetida, con decisiones alineadas, con integridad. Hill hablaba de la necesidad de congruencia entre pensamiento, palabra y acción, porque cuando esas tres cosas se unen, la energía se libera y el resultado se acelera. Y para lograr esa congruencia, debes definir con claridad quién ya no estás dispuesto a ser. Esa declaración cambia todo, porque marca el fin de una identidad antigua y el inicio de una nueva narrativa. No necesitas tener todas las piezas del rompecabezas. Solo necesitas cerrar la puerta a lo que ya no quieres repetir. Y sostener esa decisión aunque el pasado intente regresar. Eliminar la versión débil no significa no tener momentos de flaqueza. Significa no rendirte ante ellos. Significa saber que estás en construcción y que cada caída es parte del proceso. Pero también significa levantarte con más conciencia, con más compromiso, con más precisión. No desde la culpa, sino desde la decisión de no permitirte volver atrás. Esa precisión incluye saber qué pensamientos eliminar, porque muchos de los que habitan tu mente no te pertenecen. Fueron implantados por otros. Familia, cultura, experiencias pasadas. Y si no los cuestionas, los repites. Ideas como no soy suficiente, no nací para esto, eso es para otros, todo eso debe ser arrancado de raíz, porque lo que crees moldea lo que haces. Y lo que haces construye lo que eres. Hill afirmaba que todo cambio comienza con un pensamiento dominante, un pensamiento que se instala como una orden mental y que dirige cada acción. Pero ese pensamiento no se solo, se cultiva, se repite, se protege. Y para protegerlo, debes ser celoso con lo que permites entrar en tu mente, porque lo que consumes te programa. Lo que escuchas te moldea, lo que repites te define. No puedes querer ser fuerte y pasar horas rodeado de contenido vacío. No puedes querer disciplina y seguir premiando la distracción. No puedes buscar claridad y vivir en el ruido. El entorno importa. Lo que lees, lo que ves, lo que hablas, lo que escuchas. Todo afecta. Todo suma o resta. Y tu deber es construir un sistema que refuerce tu nueva identidad. Eso incluye tus relaciones. Hill insistía en la influencia directa del círculo más cercano. Si estás rodeado de personas que justifican su mediocridad, terminarás justificando la tuya. Porque la energía se contagia. Porque la conversación moldea la mentalidad. Por eso, a veces crecer implica soltar vínculos, no por odio, sino por integridad. Porque tu visión es sagrada y no puede ser compartida con quienes no la honran. Esa selección no es arrogancia, es responsabilidad. Y esa responsabilidad también incluye cuidar tu lenguaje. Las palabras crean realidad. Decir estoy intentando no es lo mismo que decir estoy logrando. Decir voy a ver si puedo no tiene el mismo impacto que afirmar voy a hacerlo. El lenguaje refleja tu nivel de compromiso. Y la versión débil se expresa con frases blandas, con términos que dejan espacio para escapar. La versión fuerte, en cambio, habla con certeza. No porque tenga todo bajo control, sino porque ha decidido no rendirse. No necesita garantías, solo necesita un porqué firme. Y ese porqué es lo que sostiene los días difíciles. Porque vendrán días donde todo parezca estancado, donde el cansancio supere al entusiasmo, donde los resultados tarden en llegar, y es ahí donde la identidad fuerte se demuestra, no en los días de motivación, sino en los días de resistencia. Ahí se ve de qué estás hecho, no por lo que sientes, sino por lo que haces.
porque el hábito vence a la emoción. Y los hábitos sólidos se convierten en aliados cuando las ganas desaparecen. Por eso eliminar la versión débil también es construir rituales. Rutinas que te mantengan alineado, firme. Conectado con tu visión, Hill decía que el éxito requiere fe, pero no una fe ciega, sino una fe activa, una convicción profunda que se alimenta con acción. Porque creer sin actuar es ilusión, y actuar sin creer es agotador. La combinación de ambos elementos es lo que genera transformación real. Una fe que se demuestra en lo que haces, no en lo que dices. Que se nota en tu calendario, en tu esende, en tu presencia. La versión débil quiere sentir antes de hacer. La fuerte hace aunque no sienta, porque sabe que el resultado traerá claridad. Porque entiende que lo emocional es pasajero, pero lo construido permanece. Por eso, en momentos de duda, no busques respuesta. Busca movimiento. Da un paso, aunque sea pequeño. Porque cada paso te aleja del personaje que quieres abandonar y te acerca a la identidad que deseas encarnar. Hoy, ahora, puedes tomar esa decisión. No necesitas permiso, ni condiciones ideales, solo voluntad. Una voluntad firme, que diga no más excusas, no más dudas, no más postergaciones. Es el momento de elevar tu estándar, de exigir más de ti, de asumir tu grandeza con responsabilidad, porque ya no se trata de ti solamente, se trata de lo que puedes inspirar, construir, transformar en otros. El poder de una decisión radical no se mide en el instante en que se toma, sino en la constancia con la que se sostiene. Muchas personas creen que el momento del cambio es ese segundo de claridad en el que todo parece posible. Pero el verdadero cambio no ocurre ahí, ocurre en los días siguientes, cuando el entusiasmo baja y las viejas costumbres vuelven a tocar la puerta. Es ahí donde se define si tu decisión fue un deseo pasajero o un punto de no retorno. Eliminar la versión débil no es una idea inspiradora. Es un acto de guerra interna. Una guerra que no se gana en una batalla, sino en muchas. Porque esa parte de ti que duda, que teme, que busca lo fácil, no se irá sin luchar. Y no es tu enemiga. Fue útil alguna vez. Te protegió. Te sostuvo en momentos difíciles. Pero ahora es un límite. Y los límites, cuando ya no sirven, deben ser superados. Napoleon Hill hablaba de la transformación como un proceso consciente. No ocurre por accidente. No depende de factores externos. Comienza en la mente. Se instala como una nueva identidad. Y se refuerza con repetición. No basta con decidir cambiar. Hay que actuar como si ya fueras quien decidiste ser. Y sostener esa actuación hasta que deje de ser un esfuerzo y se convierta en naturaleza. La versión débil no resiste la disciplina, porque la disciplina es lo contrario a su esencia. Ella vive de impulsos, de emociones cambiantes, de placeres inmediatos. No puede sostener una visión a largo plazo porque solo sabe mirar lo que tiene frente a los ojos. Por eso, cada vez que eliges disciplina sobre deseo momentáneo, la debilitas, la reduces, la empujas hacia el olvido. Pero esa elección debe ser diaria, porque la mente no cambia de la noche a la mañana, cambia con repeticiones, con coherencia, con consistencia. Hill decía que el pensamiento dominante es el que termina controlando tu destino. Y ese pensamiento se convierte en dominante solo si lo alimentas más que a los demás, si lo repites más que tus dudas, si lo afirmas más que tus miedos. Eso requiere vigilancia, estar atento a lo que ocurre dentro de ti. Porque el enemigo no siempre se presenta con cara de enemigo. A veces llega como una idea lógica, como un consejo bien intencionado, como una emoción legítima. Pero su objetivo es el mismo, detenerte, hacerte dudar, frenar tu avance. Por eso, no puedes confiar solo en lo que sientes. Tienes que contrastarlo con lo que sabes que quieres construir. La emoción cambia, el propósito no. Si tienes claro hacia dónde vas, no importa cómo te sientas hoy. Lo importante es que sigas caminando. Y caminar, a veces, significa arrastrarse.
Avanzar lento. Hacer lo mínimo, pero nunca detenerse. Porque la inercia es peligrosa. Una vez que te pares, cuesta volver a moverse. La identidad débil sabe esto. Y por eso celebra cada vez que eliges no actuar. Tener claridad es tu arma más poderosa. Saber exactamente lo que quieres. ¿Por qué lo quieres? ¿Qué estás dispuesto a hacer y a renunciar para lograrlo? Cuando esa claridad existe, todo lo demás se acomoda. Las excusas pierden fuerza. Las distracciones se vuelven menos atractivas. La energía se concentra. Y esa concentración es lo que te convierte en imparable. Pero si no hay claridad, cualquier obstáculo parece más grande. Cualquier crítica pesa más. Cualquier duda se siente como verdad. Por eso, uno de los mayores actos de fortaleza es sentarte contigo mismo y escribir tu visión. Sin filtros, sin miedo, sin límites. ¿Quién decides ser? ¿Cómo se ve esa vida? ¿Qué tipo de persona serías si eliminaras por completo la versión débil y luego actuar como si ya fueras esa persona? No mañana, hoy, aunque no lo sientas, aunque te tiemblen las manos, aunque tu entorno no lo entienda, porque esa es la única forma en que lo nuevo se instala, viviéndolo, no esperándolo, no hablándolo, no soñándolo, viviéndolo, en cada acción, en cada palabra, en cada elección. La versión fuerte no es arrogante, es humilde. Sabe que no lo sabe todo, pero también sabe que puede aprender lo que necesite. No se siente menos que nadie, pero tampoco más. Se enfoca en su camino, en su proceso, en su visión. No compite con otros, compite con su yo anterior. Porque entiende que el verdadero éxito no es superar a los demás. Es superarte a ti mismo cada día. Y eso se logra soltando el pasado. No como negación, sino como liberación. No puedes construir una nueva identidad si sigues cargando la historia de quien fuiste. Esa historia tiene su lugar, su valor, su aprendizaje, pero no debe condicionar tu presente. Si hoy decides actuar diferente, eres diferente, no por magia, sino por elección. Y esa elección se renueva cada vez que eliges no volver atrás. Hill insistía en la autosugestión como método para reprogramar la mente. Repetir con fuerza las ideas que quieres instalar, visualizar el resultado que deseas, sentirlo como si ya fuera real. Pero también advertía que eso no funciona si no hay acción coherente. No puedes decir que quieres salud y seguir alimentando tu cuerpo con desorden. No puedes afirmar que buscas libertad y vivir como esclavo de tus excusas. La coherencia es lo que convierte las afirmaciones en realidades. Por eso, más que hablar de lo que vas a hacer, hazlo. Más que decir quién quieres ser, actúa como tal. Más que planear, ejecuta. Porque el mundo no responde a promesas, responde a resultados. Y los resultados llegan cuando la acción supera al discurso. Cada minuto cuenta, no como presión, sino como oportunidad. Cada instante puede ser el que marque la diferencia. No porque sea perfecto, sino porque tú lo decides, porque tú le das poder, porque tú eliges si será un paso hacia tu identidad fuerte o una rendición silenciosa a tu debilidad. Estás más cerca de lo que piensas, no porque el camino sea corto, sino porque ya comenzaste, porque estás consciente, porque estás eligiendo con más claridad, porque ya no puedes desver lo que has visto, ya no puedes hacer como si no supieras, y esa conciencia es irreversible, te empuja, te desafía, te exige, y eso es bueno. Significa que estás listo para actuar con más firmeza, para sostener tu visión incluso cuando nadie más la vea, para construir sin necesidad de reconocimiento, para eliminar cada resto de tu versión débil sin odio, pero con determinación. Porque entiendes que la vida que deseas no es compatible con esa identidad antigua. No hay victoria más profunda que la que ocurre en silencio, cuando nadie aplaude, cuando nadie ve, cuando decides levantarte una vez más, aún sin fuerzas, cuando eliges lo correcto, aunque lo cómodo esté a un paso. Esa es la marca de la transformación real. Decisiones privadas que, con el tiempo,
se convierten en resultados públicos. La versión de Phil nunca desaparece por completo. Siempre intentará colarse. Pero ahora ya sabes cómo reconocerla. Ya la escuchaste. Ya la viste de cerca. Ya la sentiste en tu cuerpo cuando quisiste avanzar y algo dentro de ti quiso detenerte. Pero también descubriste que eso no eres tú, que eso es un eco del pasado, un reflejo de antiguas creencias que ya no encajan con la persona que has decidido ser. Eres más que tus dudas, más que tus errores, más que tus condiciones actuales, porque todo eso puede cambiar. Lo único que no puedes cambiar es lo que no enfrentas, y tú ya decidiste enfrentarlo. Ya diste el paso más importante, dejar de ser víctima y convertirte en arquitecto de tu destino. Napoleon Hill no escribía para inspirar, escribía para provocar, para incomodar, para despertar en ti una fuerza dormida que no responde a frases bonitas, sino a verdades incómodas. Y una de esas verdades es esta: tú eres el responsable de tu vida. No el gobierno, no tus padres, no tu historia. Tú. Y con esa responsabilidad viene la libertad, porque si tú creaste tus límites, también puedes romperlos. Si tú alimentaste tus miedos, también puedes debilitarlos. Si tú fuiste quien repitió una identidad que no quería, tú puedes decidir dejarla atrás para siempre. No necesitas que todo esté claro para comenzar. Necesitas comenzar para que todo se aclare. Porque la acción revela lo que la teoría no puede mostrar. Y cada acción que tomes desde tu nueva identidad refuerza esa versión fuerte que ya habita en ti. No, es una carrera contra otros, es una carrera contra el tiempo perdido, contra las decisiones postergadas, contra los sueños enterrados. Y tú estás ganando. Cada día que eliges tu propósito por encima de tu comodidad, estás ganando. Cada vez que eliges disciplina en lugar de distracción, estás ganando. Cada vez que enfrentas lo que antes evitabas, estás ganando. Elimina esa versión débil de ti mismo, no porque la odies, sino porque ya no es necesaria. Ya cumplió su ciclo. Ahora tú eliges desde la conciencia, desde la responsabilidad, desde una visión más grande de lo que puedes lograr y de quién puedes llegar a ser. Y recuerda esto siempre: la vida no premia a los que esperan, premia a los que se atreven. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad hoy. Déjanos un comentario contando qué parte de ti decidiste eliminar a partir de ahora. O qué cambio estás dispuesto a hacer. Tu historia puede inspirar a otros. Nos vemos en el próximo video.